¿Qué pasaría si te dijera que en una remota cueva, hace más de 7 décadas, fueron hallados textos que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia, la religión y los misterios de la humanidad? Los manuscritos del Mar Muerto no son simples pergaminos antiguos, son piezas de un rompecabezas que desafía las narrativas aceptadas por siglos. Descubiertos en 1947 cerca del Mar Muerto, estos textos no solo revelan fragmentos desconocidos de la Biblia, sino también ideas que sacuden los pilares de instituciones poderosas. Sin embargo, lo más sorprendente no es su contenido, sino lo que podría estar oculto. Algunos aseguran que hay textos nunca divulgados, protegidos por un manto de secretismo, que involucra a organizaciones influyentes, incluyendo el Vaticano. ¿Qué secretos guardan estos escritos? ¿Por qué su acceso ha sido tan limitado? En este video, desentrañaremos las verdades y los mitos que rodean a los manuscritos del Mar Muerto. Desde su descubrimiento hasta las teorías de censura, exploraremos las razones detrás de su ocultamiento y el impacto que podrían tener en nuestra visión del mundo. Pero antes de sumergirnos en las profundidades de este misterio, prepárate para cuestionar todo lo que creías saber. En 1947, en medio de las colinas áridas de Qumrán, cerca del Mar Muerto, ocurrió un hallazgo que cambiaría el curso de la historia. Un joven pastor beduino, en busca de una cabra perdida, lanzó una piedra dentro de una cueva, esperando encontrar a su animal. Pero lo que escuchó no fue un eco vacío, sino el sonido de algo rompiéndose. Al entrar en la cueva, descubrió un conjunto de jarras de barro que contenían pergaminos antiguos, algunos perfectamente conservados, otros desmoronándose por el paso de los siglos. Este descubrimiento aparentemente accidental resultó ser uno de los mayores tesoros arqueológicos de la humanidad, los manuscritos del Mar Muerto. Dentro de estas jarras se escondían textos que datan de más de 2000 años, atribuidos a una enigmática comunidad conocida como los esenios. ¿Pero quiénes eran los esenios y por qué habrían escondido estos textos en cuevas tan remotas? Los esenios, según registros históricos, eran una secta judía que vivía en estricto aislamiento, practicando una vida de devoción y disciplina. Se cree que consideraban los textos como sagrados y los protegieron de invasores romanos, escondiéndolos para preservarlos. Sin embargo, lo que inicialmente parecía un descubrimiento arqueológico más, rápidamente llamó la atención de eruditos, religiosos y gobiernos. ¿Qué hacía estos textos tan especiales? El contenido era diverso. Fragmentos de escrituras bíblicas, reglas comunitarias y textos apócrifos que no formaban parte de la Biblia oficial. Pero con cada página descubierta, nuevas preguntas surgían. ¿Podrían estos textos contener información que reescribiera la historia de las religiones? A medida que los manuscritos comenzaron a ser estudiados, surgieron rumores de secretos más profundos, de pasajes que nunca serían revelados al público y de un posible esfuerzo por ocultar su verdadero significado. Y es aquí donde comienza el misterio más grande, no solo el contenido de los textos, sino lo que podría estar siendo deliberadamente suprimido. Pero el verdadero enigma no estaba solo en los pergaminos encontrados, sino en lo que pronto sería controlado por poderosos intereses. Tras el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto, parecía que el mundo estaba a punto de obtener respuestas clave sobre el pasado. Pero lo que siguió no fue una celebración abierta del conocimiento, sino un control meticuloso que levantó más preguntas que respuestas. Los manuscritos fueron llevados a instituciones académicas, religiosas y gubernamentales, donde un reducido grupo de expertos tuvo acceso exclusivo para su análisis. Durante décadas, el público general solo conoció fragmentos selectos, cuidadosamente escogidos, mientras rumores de censura comenzaban a circular. En el centro de este misterio se encuentra un nombre recurrente: el Vaticano. Según diversas teorías, la Iglesia Católica habría mostrado un interés particular en los manuscritos debido a su potencial para desafiar las narrativas tradicionales del cristianismo. Algunos críticos argumentan que ciertos textos podrían contradecir relatos bíblicos fundamentales o incluso cuestionar la divinidad de figuras clave como Jesús. Si estas afirmaciones fueran ciertas, el impacto sobre la fe de millones sería incalculable. Sin embargo, el Vaticano no fue el único involucrado. Gobiernos de diferentes países, especialmente de las potencias de la época,
también jugaron un papel importante en el acceso limitado a los textos. Documentos desclasificados sugieren que los manuscritos del Mar Muerto estuvieron rodeados de negociaciones políticas, donde la arqueología se convirtió en una herramienta de poder. Además, el equipo de académicos que trabajó en los textos fue acusado de ser excesivamente hermético. Durante casi 40 años, solo un grupo selecto de estudiosos pudo estudiar los manuscritos, dejando al resto del mundo arqueológico frustrado. Esta exclusividad dio lugar a teorías de conspiración que aseguraban que los textos más controversiales nunca serían publicados. ¿Pero qué motivos podrían tener para ocultar algo de semejante relevancia? Entre los fragmentos disponibles se encontraron referencias a prácticas religiosas desconocidas, interpretaciones alternativas de pasajes bíblicos e incluso menciones de figuras apocalípticas que no aparecen en la Biblia oficial. Esto alimentó la idea de que había un esfuerzo deliberado por silenciar las partes más disruptivas de los manuscritos. Pero, ¿qué dicen exactamente los textos que han sido revelados? En el próximo capítulo, exploraremos los mensajes ocultos que han visto la luz y por qué han generado tanto debate. Entre los textos que finalmente fueron liberados al público, se encuentran fragmentos que han sacudido tanto a académicos como a creyentes. Uno de los aspectos más fascinantes es la presencia de escritos que divergen de las narrativas oficiales presentes en la Biblia. Por ejemplo, ciertos textos presentan versiones alternativas de eventos bíblicos conocidos, como el Génesis y la historia del diluvio. Estos relatos, aunque familiares en esencia, incluyen detalles que cambian la interpretación de los mismos. Un fragmento particularmente intrigante es el conocido como el rollo del templo, que detalla leyes religiosas y rituales que no aparecen en la Biblia tradicional. Este documento ha sido considerado por algunos como un reflejo de una visión más estricta y legalista del judaísmo antiguo, posiblemente adoptada por los esenios. Sin embargo, también ha planteado la pregunta: ¿por qué estas leyes fueron excluidas de los textos canónicos? Otro texto que ha generado un intenso debate es el Libro de los Gigantes, que describe la existencia de seres híbridos, nacidos de la unión entre humanos y ángeles caídos, conocidos como los Nefilim. Este relato, que tiene eco en el libro de Enoc, amplifica el misterio sobre cómo las antiguas culturas percibían a estas entidades. ¿Eran estos relatos meras metáforas? ¿O podrían referirse a algo más literal? Pero quizás el descubrimiento más impactante es la presencia de profecías apocalípticas que describen la lucha entre las fuerzas del bien y del mal, en un tono mucho más gráfico que el Apocalipsis bíblico. Estos textos no solo revelan las creencias de los esenios sobre el fin de los tiempos, sino que también ofrecen pistas sobre cómo entendían la moralidad, la justicia divina y el destino de la humanidad. El rollo de la guerra, por ejemplo, es un manual detallado sobre una batalla final entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Este escrito no solo es fascinante por su contenido, sino porque parece anticipar conflictos espirituales que resuenan incluso en la actualidad. Algunos teóricos sugieren que este texto pudo haber influido en la narrativa cristiana del fin de los tiempos. Sin embargo, hay fragmentos aún más desconcertantes. Algunos pasajes mencionan conocimientos esotéricos, incluyendo referencias a prácticas místicas y símbolos que parecen apuntar a tradiciones ocultas. Estos elementos han llevado a especulaciones sobre la posibilidad de que los esenios tuvieran acceso a una sabiduría secreta, transmitida a través de generaciones y protegida de los ojos no iniciados. Pero la pregunta que sigue intrigando a los investigadores es: ¿cuántos de estos textos aún permanecen ocultos? Incluso entre los documentos liberados, algunos expertos sugieren que ciertas partes podrían haber sido editadas o fragmentadas deliberadamente para evitar controversias mayores. Sin embargo, el misterio no termina aquí. En el próximo capítulo, examinaremos las teorías que rodean los textos no revelados y las implicaciones que podrían tener para nuestra comprensión de la historia. Si los textos revelados de los manuscritos del Mar Muerto ya han desafiado tanto las narrativas oficiales como las creencias arraigadas, los rumores sobre manuscritos aún no liberados añaden un nuevo nivel de misterio. Desde los primeros días de su descubrimiento, se ha especulado que algunos de los documentos más controversiales nunca vieron la luz pública. Estas sospechas se alimentan de la hermeticidad con la que se manejaron los textos durante décadas y de los intereses poderosos que parecen girar en torno a ellos.
Una de las teorías más recurrentes sostiene que entre los textos ocultos podrían encontrarse pruebas que redefinirían los orígenes del cristianismo. Algunos creen que podrían existir manuscritos que cuestionen la figura histórica de Jesús, su papel divino o los detalles de su vida y resurrección. Si tales documentos existieran, su impacto sería revolucionario, no solo para la teología, sino también para la estructura de poder de instituciones religiosas que han moldeado la historia por siglos. Por otro lado, también se especula que los textos no liberados podrían contener conocimientos científicos o tecnológicos adelantados a su tiempo. En este contexto, algunos investigadores han mencionado fragmentos que describen observaciones astronómicas y matemáticas avanzadas, lo que ha llevado a teorías sobre contactos extraterrestres o civilizaciones perdidas con acceso a un conocimiento que luego se perdió. ¿Pero por qué esconder algo así? Los defensores de estas teorías argumentan que ciertas verdades podrían ser demasiado disruptivas para ser reveladas. Desde el temor a desestabilizar sistemas de creencias hasta la posibilidad de alterar narrativas políticas, las razones para ocultar estos textos parecen ser tan variadas como intrigantes. Uno de los casos más polémicos es el supuesto manuscrito Decis, un documento mencionado en círculos de conspiración, del cual no existe evidencia concreta, pero que supuestamente contendría revelaciones apocalípticas que harían tambalear las bases de la fe global. Aunque la existencia de este manuscrito no ha sido probada, la mera idea de su contenido ha capturado la imaginación de millones. Además, se ha cuestionado la forma en que las instituciones académicas han manejado el proceso de liberación de los textos. Los críticos apuntan a un patrón de retrasos inexplicables, omisiones en las publicaciones y fragmentaciones sospechosas que parecen diseñadas para mantener el control sobre la narrativa. La conexión con organizaciones de poder, desde gobiernos hasta la Iglesia, ha alimentado aún más las teorías conspirativas. Algunos creen que los manuscritos del Mar Muerto podrían estar en el centro de un esfuerzo deliberado para proteger intereses establecidos, preservando una versión de la historia que sirva a los poderosos. A pesar de las teorías y sospechas, hay algo innegable. Estos textos, revelados u ocultos, continúan influenciando nuestras percepciones del pasado. En el próximo capítulo, exploraremos cómo los manuscritos del Mar Muerto han transformado la historia, la religión y la arqueología moderna. Os manuscritos do Mar Morto não apenas ofereceram um vislumbre raro da vida religiosa e cultural da antiguidade, mas também causaram um impacto profundo em diversas áreas do conhecimento moderno, especialmente na história, religião e arqueologia. Desde seu descobrimento, os textos têm sido um ponto de referência crucial para entender melhor o contexto histórico da Bíblia e as origens do cristianismo. Sua influência foi tão grande que, ao longo das décadas, se tornaram um marco na revisão de conceitos estabelecidos sobre o passado. Do ponto de vista histórico, os manuscritos do Mar Morto preencheram lacunas significativas sobre o mundo judaico do Segundo Templo. Eles ajudaram os estudiosos a compreender as diferentes facções que coexistiam na região, como os fariseus, os saduceus e os essênios. Além disso, revelaram práticas e crenças que antes eram desconhecidas ou mal interpretadas, o que possibilitou uma nova visão sobre as tensões religiosas e sociais daquele período. Isso, por sua vez, afetou o entendimento sobre o surgimento do cristianismo, destacando as influências judaicas e até mesmo apresentando paralelos com algumas das ideias cristãs. A partir de uma perspectiva religiosa, os manuscritos também levantaram questões sobre a autenticidade das escrituras sagradas. Para os cristãos, os textos oferecem uma comparação entre os evangelhos e outros escritos que até então eram considerados apócrifos. Alguns desses manuscritos descrevem uma imagem de Jesus e sua missão que difere em certos pontos do que é encontrado nos evangelhos canônicos. Por exemplo, as interpretações sobre o messianismo e o papel do ungido em algumas seitas judaicas parecem sugerir uma visão diferente da que se consolidou no cristianismo ortodoxo. Além disso, os manuscritos deram luz a uma visão mais diversificada e complexa da sociedade religiosa da época. Em vez de uma única narrativa uniforme, descobriu-se que existiam diversas interpretações do judaísmo que coexistiam, algumas das quais eram radicalmente diferentes das correntes principais. Por exemplo, os essênios, que são frequentemente associados aos manuscritos, viam o Templo de Jerusalém de uma forma muito diferente dos outros grupos judaicos, considerando-o corrompido e impuro. Do ponto de vista arqueológico, o impacto foi igualmente significativo.
Os estudos dos manuscritos não só proporcionaram uma nova leitura das práticas religiosas, mas também revolucionaram a forma como os arqueólogos abordam a preservação de documentos antigos. O fato de esses textos terem sido encontrados em condições tão excepcionais, em cavernas isoladas, desafiou os métodos convencionais de preservação e fez os especialistas repensarem as técnicas utilizadas para a conservação de artefatos. Porém, o impacto não foi apenas acadêmico. Os manuscritos do Mar Morto também ressoaram em um nível mais amplo, afetando as crenças populares e alimentando uma série de debates sobre a origem da religião, a validade das escrituras sagradas e o papel das instituições religiosas no controle da verdade histórica. Mesmo em uma era de ciência avançada, o mistério e o poder simbólico desses textos continuam a inspirar tanto ceticismo quanto fé. Em um cenário mais contemporâneo, os manuscritos do Mar Morto também foram objeto de discussões em filmes, livros e documentários. O fascínio público pelos textos parece imune ao tempo, com muitos se perguntando: se tudo o que sabemos sobre a Bíblia e o cristianismo for questionado, o que mais poderia ser revelado sobre a história da humanidade? Mas as repercussões dos manuscritos do Mar Morto não se limitam ao mundo acadêmico. No próximo capítulo, exploraremos o impacto cultural que esses textos tiveram ao longo do tempo, alimentando teorias, mistérios e até mesmo algumas crenças populares. Os manuscritos do Mar Morto não apenas alteraram o entendimento acadêmico da história e da religião, mas também deixaram um legado cultural profundo. Com o passar dos anos, o fascínio em torno desses textos deu origem a uma infinidade de teorias que vão muito além do campo acadêmico. As implicações desses documentos, suas interpretações e até mesmo os mistérios não resolvidos continuam a alimentar debates, livros, filmes e até mesmo movimentos religiosos e espirituais. Um dos maiores legados culturais dos manuscritos é o impacto contínuo que eles têm sobre as crenças espirituais modernas. Muitas das seitas e movimentos místicos que surgiram no século XX têm se apropriado dos textos para apoiar suas próprias interpretações da história religiosa. Alguns grupos acreditam que os manuscritos contêm ensinamentos secretos, que, quando revelados, podem trazer uma nova era de iluminação espiritual. Estes textos, então, são vistos não apenas como documentos históricos, mas como um meio de conectar os seres humanos com uma verdade superior, que foi escondida por séculos. Além disso, os manuscritos do Mar Morto alimentaram diversas teorias conspiratórias que persistem até hoje. Há quem afirme que o Vaticano, outras grandes instituições religiosas e até governos do mundo estão ativamente envolvidos na ocultação de certos fragmentos que poderiam desestabilizar a fé tradicional. Essas teorias frequentemente sugerem que os textos não liberados contêm informações que poderiam revolucionar completamente o entendimento do cristianismo ou até mesmo colocar em questão a verdadeira identidade de figuras religiosas centrais, como Jesus Cristo. De fato, a ideia de que as autoridades têm acesso a documentos secretos ainda hoje é um tema recorrente em discussões populares e conspiratórias. Além das teorias religiosas, muitos estudiosos e teóricos da conspiração argumentam que os manuscritos são a chave para desenterrar a verdadeira história da humanidade. Diversos vídeos e livros de mistério contemporâneos sugerem que esses textos contêm segredos sobre civilizações antigas ou até mesmo sobre a presença de seres extraterrestres na Terra. A ideia de que os manuscritos revelam um contato entre os essênios e seres de outros mundos tem sido uma teoria popular entre aqueles que acreditam em uma história oculta longe da narrativa oficial. Em termos culturais, o impacto dos manuscritos se espalhou para o mundo do entretenimento. Filmes e séries de televisão frequentemente exploram o mistério desses textos, retratando-os como peças-chave de um quebra-cabeça, que, quando resolvido, mudará o destino da humanidade. Documentários também têm feito grande sucesso ao questionar a história religiosa, sugerindo que a verdade por trás dos manuscritos pode ser mais extraordinária do que qualquer ficção. Por outro lado, alguns críticos apontam que a obsessão popular com os manuscritos do Mar Morto pode obscurecer a verdadeira importância desses textos, desviando o foco do seu valor histórico real para um terreno de especulação e fantasia. Apesar disso, a cultura popular continua a ser fascinada pela ideia de que os manuscritos podem conter mais do que apenas registros antigos. Eles poderiam ser de fato portadores de um segredo fundamental para o futuro da humanidade. Em última análise, os manuscritos do Mar Morto não são apenas relíquias do passado, mas continuam a ser uma fonte inesgotável de mistério e imaginação.
A dúvida sobre o que realmente aconteceu nos tempos antigos persiste, e os textos continuam a ser um catalisador para teorias e ideias que desafiam o status quo. A pergunta que permanece no ar é: será que estamos mais perto de descobrir a verdade que esses documentos escondem? Ou os manuscritos continuarão a ser uma fonte de mistério e especulação por muitos anos ainda? O legado dos manuscritos do Mar Morto é vasto e multifacetado. Eles não apenas desafiaram nossas ideias sobre o passado, mas continuam a inspirar uma busca incessante por respostas. As teorias, as crenças e os mistérios que surgem a partir desses textos não são apenas reflexos do nosso desejo de entender a história, mas também de nosso desejo mais profundo de encontrar algo maior, algo oculto, que pode mudar a forma como vemos o mundo e nosso próprio lugar nele. E você? O que pensa sobre o impacto dos manuscritos do Mar Morto? Qual teoria ou mistério mais chama sua atenção? Compartilhe suas ideias nos comentários. Quem sabe, talvez juntos possamos chegar mais perto da verdade que esses textos ainda escondem.